Y ustedes saben que claramente con el aumento de, de la pandemia, no solamente con el aumento, con la continuidad de la pandemia, eso quiero expresar, se han registrado fuertes aumentos de sentimientos de preocupación, de soledad, de depresión, también de irritabilidad, la clásica mecha corta, la gente está irascible, muchos están muy preocupados, el cristal y la mirada sobre el futuro de muchas cosas que tienen que ver con cómo se vive y con todo lo que se vive, la imprevisibilidad, bueno, todo lo que hace mella directamente en todos los sectores sociales hacen que estos combos de preocupación, soledad, depresión, irritabilidad, aumenten. Y estoy en contacto nuevamente con Constanza Siley, es directora ejecutiva de Voices, que es una consultora muy prestigiosa, un centro de investigaciones sociales, donde se analizan todas estas temáticas, y ha realizado un informe nacional de opinión pública acerca del malestar, justamente, la preocupación y el estado de ánimo negativo con datos realmente reveladores. Constanza, como siempre es un placer recibirte, ya casi columnista del programa, cada 4 meses tenemos algún contacto porque hay cosas importantes que reflejar y que marcan el pulso de cómo se vive y cómo nos tratan también y cómo nos tratamos entre nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer volver a participar en el programa. El placer es mío, Constanza. Bueno, qué oportuno en este momento. Digo oportuno porque no sé si fue antes o luego de las elecciones donde hicieron este relevamiento. Dato no menor, pandemia en el medio, también las sensaciones de estas épocas tan pero tan especiales como son la Navidad, el Año Nuevo, cerrar una etapa si se quiere y comenzar otra. Sí, este estudio fue un estudio de 1.300 casos que hicimos junto a Fundación UADE, buscando representar a la población de más de 16 años a nivel nacional y buscando entender cómo estaba afectando la pandemia a los distintos estados de ánimo. Fue previo a las elecciones, esto me parece importante destacarlo, no solo a las elecciones, sino esta suba vertiginosa de casos que estamos teniendo, pero igual no dejan de ser interesantes los datos. Principalmente lo que vemos, nosotros por suerte teníamos datos prepandemia, donde íbamos midiendo en los distintos segmentos de la población la incidencia de sentimientos negativos. Vimos en la primera ola que realizamos el año pasado cómo estos sentimientos negativos habían aumentado y en esta tercera ola vemos que siguieron en aumento. Esto es muy relevante. Ahora últimamente se ha hablado más del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de los argentinos, y es algo que se viene dando también a nivel regional y a nivel global, pero al principio era algo que no se ponía tan sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. En las decisiones iniciales estaba claro que el factor salud mental, digamos, no era tan tenido en cuenta. Ahora cada vez más es tenido en cuenta, pero igualmente consideramos que es muy relevante poner a disposición esta información, porque la verdad que los números son bastante fuertes. Encontramos una mayor incidencia de sentimientos negativos en lo que vos mencionaste, en soledad, en irritabilidad, en depresión. Esto también muchas veces se traslada en aumento de hábitos negativos, como puede ser aumentar la ingesta de tabaco, aumentar la ingesta de alcohol, aumentar la ingesta de estupefacientes, el dormir también se ve afectado. Y lo que es interesante es que esto se da a nivel transversal, en distintos segmentos de la población, pero hay que remarcar cuáles son los segmentos más afectados. Los segmentos más afectados son, por un lado, los jóvenes. Los jóvenes, obviamente es esperable que son los que más necesitan, por la etapa vital en la que se encuentran, el contacto con otros, el contacto humano, con los pares, los que más incómodos también se sienten aislándose dentro de su hogar, porque muchas veces, especialmente en los adolescentes, justamente la búsqueda es un poco separarse de la familia, diferenciarse, encontrar su propio camino, y bueno, la pandemia ha retrasado todos estos planes,
llevando a cifras muy duras en algunos adolescentes y en algunos jóvenes con un gran impacto en la salud mental. Uh-huh. Otro segmento que se ha visto muy, pero muy afectado es el de las mujeres, que tuvieron como una gran sobrecarga, especialmente en el periodo del aislamiento más duro, ¿no? Al principio había algunos analistas que eran optimistas y decían, bueno, esto va a estar toda la familia dentro del hogar, va a ayudar a visibilizar cuál es la carga que tienen las mujeres dentro del hogar, cuántas horas, cuánto tiempo, cuánta dedicación implica todo esto, de lo cual en general en la Argentina se ocupa una mujer, que es la administración del hogar, las compras, la limpieza, todo ese tipo de cuestiones. Pero la verdad que ese optimismo inicial de que la pandemia iba a ayudar a visibilizar esta desigualdad en el seno de los hogares argentinos no se dio, y lo que vimos fue que en el acompañamiento que tuvieron que hacer las mujeres de todo lo que fue la escolaridad de los chicos, en casi todos los casos la carga era de las mujeres, también debieron continuar con sus trabajos, y en muchos casos se priorizaba el trabajo de los hombres versus el de las mujeres. Hay muchos análisis realizados a nivel mundial que muestran cómo la pandemia hizo retroceder de una forma muy significativa logros que las mujeres venían teniendo en los últimos años. Estos son los segmentos más afectados. Y en cuanto a la energía de emprender y a la preocupación en general. Sí, en cuanto a, bueno, la energía, el tema es, los jóvenes en una altísima proporción tienen deseos de emprender, ¿no? Cuando nosotros preguntamos en otros estudios que realizamos también con Fundación UADE acerca del trabajo ideal, especialmente, marcadamente los jóvenes en la Argentina, su deseo es de emprender por todos los beneficios que tiene en cuanto a la autonomía, en cuanto a la libertad, en cuanto a la planificación de los tiempos. Pero la verdad que hoy los jóvenes en la Argentina tienen un horizonte muy corto. Hay una pregunta que nosotros hicimos que arroja un resultado muy doloroso, que es que 5 de cada 10 argentinos señalan que les gustaría vivir en otro país que no sea la Argentina, y en el caso de los jóvenes, esto trepa a 7 de cada 10 jóvenes dicen que preferirían vivir en otro país que no sea la Argentina. Cuando indagamos por qué, mucho tiene que ver con esto específico de lo laboral, que piensan que es muy difícil conseguir un trabajo, que es muy difícil emprender, lo que les preocupa con relación al futuro, y no ven un horizonte de solución dentro de la Argentina, es el desarrollo profesional y personal. Y por eso empiezan a mirar, los que pueden, los que tienen oportunidades, en ir a vivir a otro país. Uh-huh. Constanza, estamos cerrando el año y te quiero preguntar, como profesional de esto que vos te dedicás y que tanto prestigio tienen, ¿qué has visto en este último año y medio, desde que comenzó la pandemia hasta esta parte? No solamente con esto que estamos hablando ahora, sino a nivel global. Vos como profesional, cuando te sentás con tus pares, empezás a analizar otro tipo de cuestiones, hablando de lo micro y de lo macro, de lo que ha pasado, de su tratamiento, de lo que está pasando y también de un futuro, no quiero decir a largo plazo porque no es un país para hablar de largos plazos, pero sí de mediano. Bueno, la verdad que el aprendizaje es como bastante doloroso. Por un lado, es como que nos apuramos todos a hablar un poco de la nueva normalidad, y parecía que llegaba la nueva normalidad, pero no llegó nunca. Nos muestran las últimas cifras de contagio y de necesidad de aislamiento que hay. Esto agarra no solamente a los argentinos, sino también en otros países donde está azotando muy fuerte el COVID, como es toda la zona de Europa, agarra como a la sociedad muy cansada. Hay una pregunta que nosotros fuimos haciendo en distintos momentos de la pandemia, que es ¿en qué medida está usted dispuesto a restringir sus derechos personales en pos de una solución a este problema del COVID? Y al inicio la cifra era bastante alta, incluso entre los jóvenes, que en realidad en ese momento eran los que
tenían que restringir, pero ellos personalmente no se iban a ver tan afectados por la enfermedad, pero temían por sus mayores y había una buena predisposición en nuestro país, una excelente predisposición a seguir las normativas. Pero bueno, esto fue bajando. No hay en nuestro país, hay un beneficio que es el tema de la vacunación, que es que los movimientos antivacunas son muy minoritarios, son realmente un nicho, no calan fuerte los argumentos antivacunas en nuestra sociedad. En otras sociedades es impresionante, los esfuerzos que están haciendo para vacunar, igual hay rechazo. En el caso de nuestro país eso no se da y eso es una gran ventaja. Hay en general una confianza en el sistema de salud de nuestro país y en las normativas que se establecen. También lo que vimos, y que es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque creemos que tiene que ver profundamente con la construcción de una sociedad mejor, es el tema de la solidaridad, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia con la solidaridad? Nosotros tenemos mediciones de donaciones y de trabajo voluntario hace décadas, y la verdad que durante el año pasado tuvimos récords de trabajo voluntario, que obviamente no era tan fácil de hacer porque había muchas cosas que no se podían hacer por el aislamiento. Sin embargo, de toda nuestra tendencia histórica fue el pico más alto. El pico que le sigue es el 2001. En el 2001 también muchísima gente se volcó a las tareas voluntarias para paliar un poco lo que fue la difícil situación. Pero ojalá no pase lo que pasó en el 2001, que es que a medida que hubo una recuperación económica, volvió a bajar los niveles de voluntariado a las cifras históricas. Eso es un deseo que no pase, es decir, que los argentinos podamos generar sistemas, hacer sostenible, porque reaccionamos muy rápido y muy bien cuando hay una catástrofe, también se ve cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, cómo la gente enseguida se organiza y se pone a ayudar, pero lo que no logramos es que sea sostenible, ¿no? No hay políticas de gobierno que apunten hacia eso, ni empresariales, ni las organizaciones sociales están organizadas de una manera que promueven, digamos, este tipo de involucramiento por parte de la sociedad. Y sería espectacular que los números que hoy tenemos, que son números históricos, se puedan ir sosteniendo cuando todo el efecto de la pandemia vaya bajando. Ojalá que así sea, Constanza. Te deseo lo mejor para este fin de año, lo mejor para el 2022. Gracias por atender cada una de nuestras requisitorias. Siempre es un placer escucharte y también un plafón de calidad y de prestigio contar con las devoluciones de todo lo que ustedes realizan allí en Voices, esta famosísima y también prestigiosa consultora. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que terminen bien el año. Seguiremos charlando de distintos temas interesantes el año que viene. Va a ser un placer. Constanza, un abrazo. Gracias.